El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Estimados, muy buenas tardes. Bienvenido al programa Osvaldo Comenta, programa del grupo editorial El Venezolano. Ya ustedes me ven jueves a jueves aquí en estas maravillosas cabinas de Doral Voice. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano, director del Venezolano Colombia. Y hoy especialmente estoy muy contento y feliz por el tema que voy a abordar. Y ya yo se los he dicho justamente a mi invitado y a quienes me acompañan aquí en cabina, y es porque vamos a hablar justamente sobre uno de mis países preferidos. Realmente una maravilla de país. Yo de una vez ya estoy dándole los elogios, y la verdad que hablar de España, que ya revelo justamente del país que estoy hablando, España, Madrid, Barcelona y otras ciudades maravillosas de España. Sobre eso vamos a conversar, sobre qué significa España, qué es España, cómo migrar de manera ordenada y legal a España. Y para eso me acompaña aquí y celebro su presencia y su compañía al doctor José Luis Campiño, abogado español, director de JLC Lawyers. De verdad que, doctor José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. José Ramón, muchas gracias a ustedes. Encantado de estar aquí acompañándoles y poder conversar en relación a las posibilidades de poder estar en nuestro país, en España. Mira que además, muy bien, doctor, que usted hace referencia a las posibilidades, porque eso fue justamente lo que yo le prometí a la audiencia en la promoción, y es, pensemos España, pensemos en una España como opción, y quizás no para migrar propiamente, que podría ser naturalmente una posibilidad, pero en el caso de inversión, en el caso de estudiar, enviar un hijo. Pero antes justamente de analizar las opciones que usted nos va a explicar aquí en Osvaldo Comenta, cuando son exactamente, ahora son las 3:04 de la tarde, hemos sido muy puntuales en esta transmisión. ¿Qué es España? ¿Cuáles son los beneficios, doctor, de vivir en España? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Nosotros lo hemos resumido en nuestra página web, las 10 razones por las cuales vivir en España y qué entendemos, qué acompañamiento legal precisa, como usted había dicho muy bien, tener una, no solo migración ordenada, sino ordenar cualquier tipo de canalización de inversión, de mandar un hijo a estudiar, de cualquier cosa. Hay que hacerlo, efectivamente, me gusta mucho su definición, ordenadamente, que no hacer las cosas un poco a lo loco, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas 10 razones, pues podemos ir hablando de que es un país con una muy buena calidad de vida, tiene buen clima, es un país que está preparado para la inversión extranjera, inmigración. Los latinos especialmente tienen una ventaja. Los partidos, o sea, las personas que vienen de Latinoamérica tienen una ventaja respecto a otros países, porque pueden adquirir la nacionalidad española una vez que residen 2 años en España. Cualquier otro extranjero, un ruso, un americano, un chino, necesitaría 10 años para nacionalizarse. En fin, hay un sinfín. Sí. Me pareció interesante, doctor José Luis, lo que señalaba, y es en relación con la apertura, ¿no?, y la integración de los latinos. Por ejemplo, sí. Nosotros aquí en Doral Voice tenemos una audiencia naturalmente de múltiples ciudadanos y ciudadanías y nacionalidades, venezolanos, colombianos, cubanos, nicaragüenses. Y me preguntaba, yo le decía, le voy a preguntar al doctor José Luis, ¿cómo es la sociedad española a la hora de recibir al extranjero? Bueno, España, mucha gente ha viajado a España, ya conoce muy bien el país. España es un país muy alegre, muy receptivo. A fin de cuentas es un país que a fecha de hoy, como veníamos hablando, necesita mucha mano de obra en muchísimos sectores. Hablamos de logística, hostelería, medicina, que faltan médicos, profesionales de todo tipo. Yo puedo decir que como español, quiero decir, ¿qué preferencia tienes de inmigración? Hombre, todo el mundo es bienvenido, pero los latinoamericanos son nuestros hermanos. Sí. Tenemos lazos culturales, religiosos, idiomáticos. Creo que el latino en España está muy bien integrado. Sí, y la verdad que en muy pocas ocasiones, yo que tengo la posibilidad de leer con mucha frecuencia noticias en relación con xenofobia y discriminación, sí, la verdad que los reportes desde España, doctor,
son muy bajos o casos muy aislados Sí. que se ven de gente naturalmente que tiene quizás Sí. alguna naturaleza psiquiátrica, que tiene algunas reacciones muy contrarias, ¿no? Sí. Pero la verdad que, como yo lo decía al principio del programa, doctor José Luis, a mí yo he tenido la fortuna de conocer Madrid, de conocer España, Toledo, por ejemplo, muy cerca de Madrid, Toledo, amigos en Alicante, que sobre eso conversábamos al inicio, y la verdad que a mí, y por eso el interés de que comparta con nosotros en la audiencia de hoy, realmente yo pondero a España como una opción para pensar frente eventualmente a una decisión de no querer estar en Estados Unidos, ¿no? Sí. O de pronto decir, bueno, yo me siento más cómodo porque la barrera del idioma en Estados Unidos, usted lo sabe, es importante. Hay muchos migrantes que tienen dificultades para poderse integrar a la sociedad de Estados Unidos por el tema del idioma. En el caso de España, justamente allí tenemos esa ventaja, ¿no? Que podemos efectivamente hablar español. Ahora, doctor, hablábamos de la migración ordenada. Entonces, que yo sé que es una expresión que usted exactamente resaltó desde el primer momento que nosotros hicimos contacto, porque migrar de manera ordenada y planificada es clave, y yo quiero efectivamente subrayar esto, es clave para poder lograr con éxito ese proceso de integración. Así es, depende cuáles son las circunstancias de cada uno. Pensemos, por ejemplo, en uno de los apartados de las 10 razones que tenemos en nuestra página web de por qué España es un buen país para vivir. Quiero aclarar, a mí me encanta Estados Unidos, de hecho vengo muchísimo, me gusta mucho Miami, pero España es una buena opción, especialmente por lo que hablamos de cultura, idioma, estilo de vida, pero es que es un país, aunque es la cuarta economía de la zona euro, o sea, solamente está por delante Alemania, Francia, Italia y después España, pero España, comparado con otros países, incluso de Europa, es baratísimo, el estilo de vida es baratísimo. En nuestra página web, en esas 10 razones, hemos hecho una comparativa del país donde los costes son bajos, con Estados Unidos, con Francia, con el Reino Unido y con Holanda, ¿vale? En 5 variables. Entonces, esas 5 variables son transporte, ropa, comida, vivienda y entretenimiento. Y en todas, respecto a los 5 países, gana España. Como ciudad, claro. Ahí tenemos algo. Esa es la página web que usted nos estaba, Sí. que aquí la tenemos en pantalla, doctor Campillo, ¿no? Sí. Y claro, si me permites. Sí, claro, cerrar la sí. idea interesante, sí. Entonces, claro, Estados Unidos es un país fantástico para el negocio de España, pero claro, ¿qué pretende una persona que se quiere retirar en España? O sea, ¿qué tipo de visado necesita según las circunstancias cada uno? Uno puede ser para ser estudiante, otro para ser simplemente un profesional. Ahora está la visa de nómada digital, es decir, que puedes trabajar... ¿España la tiene? España acaba de aprobarla. Entonces puedes trabajar para una empresa americana y vivir en España. Y entonces con los sueldos de Estados Unidos y vivir en España. ¿Qué pasa? Que vamos a hablar del retiro. Sí, Bien. sí. Estados Unidos, estás trabajando toda tu vida, ganas mucho dinero, es un país pues, con unas oportunidades fantásticas para el negocio, para el desarrollo de la carrera profesional, pero vamos a pensar en alguien que pueda tener, por ejemplo, una pensión, una pareja de $5.000 o $6.000 al mes. Aquí sabemos que $6.000 al mes, pues bueno, el coste de vida es muy alto, pero en España, como hablamos el otro día, que nos reíamos, 5.000 o 6.000 euros, eres el rey del mambo, así tal cual, al mes. Esa es la expresión, el rey del mambo. Así. Así es. Sales todos los días, comes, restaurantes. España está muy bien comunicada con toda Europa. Hay 120 vuelos semanales, por cierto, a Estados Unidos desde España. Wow, sí, es un número, ¿no? Sí, hombre, son muchísimo. Muchísimo. Es alta la frecuencia, sí. Sí, y entonces, claro, está muy bien conectado. Y alguien que vaya a retirarse a España, no solo retirarse a España, te retires a Europa. Porque puedes, en España, de España a Londres, bueno, tenemos oficina en Londres, yo he vivido en Londres y yo me voy un miércoles y llego el sábado a casa y son 2 horas y 10 de avión. No es nada. Nada. Y lo mismo ocurre, los amigos y colegas que yo tengo allá en Europa, que viven incluso en Bruselas, se van a Ámsterdam a desayunar y regresan de pronto a Bruselas. Sí. Pero, doctor Campillo, interesante el tema del presupuestario, el tema de, usted utilizó la palabra un poco más barato y efectivamente en relación, por ejemplo, con París, en Madrid, en relación con... otra ciudad europea, que Ámsterdam, por ejemplo, costosa Ámsterdam, muy caro. Londres costosa y lo mismo París. En el caso de Madrid y Barcelona, por ejemplo, ¿no? Yo le hacía referencia al principio de esta conversación de que
profesional medio que esté trabajando hoy día en España y pueda ganar entre 2.000 y 3.000 euros, que lo conversábamos, Sí. puede tener una vida, voy a usar la palabra, digna, Sí, efectivamente. sí, muy digna, porque, claro, si estás a lo mejor en Madrid o Barcelona, la vivienda es más cara, sobre todo Sí. el alquiler o la compra, pero luego España es muy grande, es decir, España tienes un montón de provincias, es decir, yo soy de la provincia de Alicante, tenemos 315 días de sol al año, en tren llegas a Madrid en 2 horas. Málaga también es una ciudad preciosa, por ejemplo. Hay muchas, las Islas Canarias, Baleares, y esas zonas son muy baratas para vivir. Claro, Baratas, por ejemplo, si nos puede ofrecer, doctor, ya que usted viene de Sí, allí, sí. una referencia. Vamos a ver, un alquiler en un buen sitio, incluso mirando al mar con playa, puede estar alrededor de los $1.000, 1.000 euros, $1.000. Bueno, eso vale un cuarto de alquiler en el Doral. No sé. Y de 3 habitaciones. Luego, salir a cenar, no quiero poner el ejemplo de Estados Unidos, cualquier otra ciudad, si salir a cenar con una botella de vino, etcétera, puede costarte $200, $300. En España, en 75 euros has cenado. Muy bien, con dos o tres personas. Así mismo. Tengo ahorita a un amigo argentino y me dile al doctor si se consigue trabajo en España. Si quieres trabajar, sí, como en cualquier parte del mundo. Sí hay opciones, naturalmente. El mercado laboral, así nosotros necesitamos como caracterizar o definir cómo es el mercado laboral español. ¿Qué podríamos decir? España es bastante famoso por un índice alto de desempleo. Pero claro, ese índice alto de desempleo tiene una consecuencia, aparte de un poquito de economía sumergida, todo hay que decirlo, Sí. ¿vale? Es que mucha gente no quiere trabajar en determinados puestos de trabajo. Hay mucho español Que están vacantes. Que no sí, sé. que han estudiado enfermería, farmacia, derecho, y que lógicamente a lo mejor no encuentran trabajo en un despacho de abogados, pero no quieren trabajar en otra cosa. Entonces esa cultura ha cambiado mucho. Yo cuando era joven metíamos la cabeza donde fuera, cuando estábamos estudiando la carrera, trabajamos en 1000 cosas para poder pagarnos nuestros estudios, pero eso ahora ha cambiado. El joven le gusta más el español, salir a Europa, irse a trabajar a Londres, hacer experiencias en Francia, en Alemania, Exacto. etcétera. Entonces hay mucho trabajo en España. Sí, doctor, ¿sabes que una de las cosas, y yo lo sumaría, y yo creo que usted lo dice justamente en su página también, es que los españoles, la sociedad española privilegia mucho el vínculo de los amigos, la amistad. Ahí está. O sea, eso de poder compartir con el amigo, eso aquí en Estados Unidos, perdón, sigo con la comparación, que es lo que tengo a la mano, y es bueno, abrir el espacio al amigo se complica un poco, las distancias, los costos, salir a comer $100, $200 en promedio, si uno quiere más o menos tomarse un vino, pero en España es la cotidianidad. El amigo está en el día a día, así como está tu pareja y tus hijos, se le abre un espacio a los amigos. Eso es maravilloso en España. Sí, bueno, también depende de qué parte de España vivas, pero si estás en la misma ciudad es muy fácil Sí, claro. verte con los amigos sin ningún tipo Y de compartir y poder intercambiar justamente pues inquietudes de lo que está ocurriendo con la vida. Tenemos justamente, porque lo decía al principio, gracias, también tenemos en la cabina a españoles. Yo al principio del programa apenas llegué, Dios mío, menos mal que yo dije que España es uno de mis países preferidos y yo celebro efectivamente poder interactuar con mis amigos españoles, porque Fabricio nos está presentando justamente la página web del doctor José Luis Campillo, que es director, como lo decía, de JLC Lawyers. ¿Qué es esto, doctor? Pues como no se me ocurría otro nombre hace un montón de años, me puse las iniciales mías. Sí, para mí fue muy fácil. Yo dije aquí José Luis Campillo. Perfecto. José Luis Campillo, abogados, JLCA, ya está. Son muchos abogados, doctor. Tenemos un equipo que son varios países y ciudades. Sí, sí. Tenemos despacho digamos, la oficina principal está en Alicante, tenemos en Madrid. En Londres, porque yo vivía allí y tenemos muchísimo cliente europeo, mucho británico, francófono, etcétera. Y luego hace muchos años empecé a venir aquí a Estados Unidos, hice prácticas en un despacho en Tampa, que les tengo mucho cariño, muy buena gente. Yo quiero aclarar que nosotros somos abogados españoles, no americanos. Españoles, sí. Así es, eso es importante decirlo. No americanos. Y luego aquí tenemos en Brickell una oficina de representación desde hace unos años, donde informamos a la gente, ayudamos a la gente a informarse sobre las posibilidades de ir a España o si tienen algún asunto legal. Cualquier cosa con trascendencia legal en España lo podemos cubrir. Doctor, hagamos un ejercicio, ¿no? Sí. Por ejemplo, le llega a usted un profesional, por ejemplo, un odontólogo colombiano, venezolano, y le dice, doctor, quiero irme a España.
en una entrevista de asesoría, ¿qué le dice usted? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo empezamos ese proceso? Bueno, pues primero es como hacer un traje a medida, ¿no? Primero hay que ver las circunstancias de esta persona, es decir, si se puede homologar el título allí o simplemente se quiere ir a trabajar por cuenta ajena en una clínica en España o quiere él montar su propia estructura, su propio negocio. Desde el punto de vista que quiera montar un negocio, bueno, pues lo primero hay diferentes posibilidades, si quiere tener una visa de inversión o si quiere hacer un visado simplemente de trabajo, un permiso de trabajo y residencia, es una posibilidad. Y nada, pues monta una sociedad limitada para que pueda comenzar su actividad y ya está. Tampoco es algo muy, muy complicado. No es tan rápido como aquí montar una LLC, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Que aquí se lo hace rapidísimo. En España sí que tiene más, el proceso burocrático es un poco más largo, son 3-4 semanas. Doctor, ¿y la homologación de títulos universitarios? Sí. ¿Cómo es ese proceso más o menos? Es tedioso, lento y a veces complicado, pero bueno. Pero se logra, si va todo bien y si se hace con profesionales, naturalmente. Claro. Doctor, una de las preguntas que tenía justamente para que usted me podría dar luces sobre esto y es la visa de inversionista, porque cuando yo digo migrar a España, y es que no es que quizás a lo mejor un escenario puede ser que yo tengo deseos de tener un negocio en España, vivir en Estados Unidos o vivir en Venezuela y en Bogotá, por ejemplo, o ir a España y tener un negocio. ¿Cómo es la visa de inversionista en España? Pues es un vehículo, digamos, migratorio y legal muy atractivo, porque realmente es una muy buena pregunta. Alguien que diga, yo me gustaría tener un visado en España, pero yo no quiero moverme de mi país. Entonces, el visado de inversión simplemente es como aquí sería el EB5, creo, ¿no? Que le llaman. Sí. Pues es una inversión inmobiliaria de 500.000 euros, ¿vale? Compras una vivienda en Madrid, por ejemplo, la alquilas, no tienes que estar, y solamente tienes que estar en España 1 o 2 días al año, es lo que se te exige. Y si eres ¿De permanencia cuánto? 1 o 2 días. 1 o 2 días, no se te exige vivir en España ni residir en España. Tienes que ir porque tienes que hacer una entrada mínima en un año, ¿no? Puedes irte un fin de semana a España, vas a ver un partido del Madrid o del Barcelona y cenas bien y vuelves. Lo bueno de eso es que puedes tener rendimiento sobre ese inmueble, ¿vale? Son 500.000 euros, lo alquilas. O no lo alquilas, vas cuando quieres. Con eso es bastante rápido y eficaz, te conceden el visado. Y a los 2 años, puedes, como eres latino, como si hubieras vivido en España, puedes solicitar la nacionalidad española, sin necesidad de vivir en España, ¿vale? Si no quieres comprar un inmueble, tienes 2 posibilidades más, que es invertir 1 millón de euros en acciones de una sociedad cotizada o, por ejemplo, en un banco, tener acciones en Telefónica o en el Banco Santander o Banco Bilbao Vizcaya, el que sea, cualquier banco en España. No quiero tampoco hacer publicidad, pero bueno, es lo habitual. Y tienes ese millón, también puedes aplicar para la Golden Visa, que se llama, ¿no? O poder invertir 2 millones de euros en letras del Tesoro, o sea, en deuda pública en España. Es darle tu dinero al gobierno para que, yo creo que con 500.000 comprarte un bien inmueble, yo creo que más que suficiente y sería lo más razonable. Tenía una duda y quería confirmarla, doctor. Usted nos dice que, por ejemplo, un beneficiario aplicante de una visa de inversionista a los 2 años puede obtener la nacionalidad española. Sí. Y la Golden Visa, además, engloba a la familia, Esposa, esposo, hijos, todo. Sí. Wow, porque justamente yo tuve la oportunidad de conversar también con algunos periodistas venezolanos y colombianos que están allá en España y me decían, José, ya tengo la nacionalidad española. Y yo decía, pero si tú migraste igual que yo hace como 1 año y medio, 2 años, sí. y ya la tienen, doctor, ¿cómo es eso? 2 años de residencia legal en España. Ininterrumpida. Sí, ininterrumpida. Aplicas y ya está. ¿Pero solo la permanencia? Sí. Wow. No hace falta que trabajes. Permanencia. Vamos a pensar en un matrimonio en 60 años que han trabajado toda su vida en Estados Unidos, han ganado ya su dinero, quieren descansar, se van 2 años a España, como siendo colombianos, por ejemplo, o venezolanos, se van a España, residen 2 años y a los 2 años solicitan la nacionalidad española. A los 63 años pueden ser ciudadanos españoles. Y bueno, y como ya sabemos los beneficios de obtener la nacionalidad española, bueno, uno de los principales además es ya ser parte, ¿no?, de la comunidad de la Unión Europea, doctor. Exacto. Sí. Doctor, y los tiempos de visados, ¿no? Estamos
en Doral, en Miami, sabemos y lo podemos documentar con casi todos los migrantes que hablamos, y es los tiempos de espera aquí en Estados Unidos, que hay gente que incluso reporta, no, tengo 5 años en mi proceso migratorio, Sí. y en el caso de España, ¿cómo es? Depende del visado, pero un estudiante incluso se puede ir allí y solicitarlo allí, en España, y va rápido. Al llegar, entra como turista y puede hacerse justo sin salir. Puede hacerlo, pero Ok. puede hacerlo. Luego, por ejemplo, la Golden Visa también te permite eso. Durante los 3 meses de estancia en España como turista, estando allí en la ciudad donde vayas a estar, puedes solicitar, se llama el Ministerio de Migraciones, etcétera, puedes solicitar la visa de inversionista, acreditando lógicamente que has hecho la inversión de los 500.000 euros o que has hecho una reserva, por ejemplo, de una vivienda, un bien inmueble, has pagado un down payment, ¿no? Sí. Un 20%, y luego vas a escriturar la vivienda ante notario en 4 o 5 meses. Eso lo puedes hacer los 3 primeros meses, pero normalmente cualquier visado se saca en el consulado de origen del solicitante. Es decir, que alguien que quiera irse a vivir a España lo tendría que solicitar en el consulado de aquí de Miami. Por ejemplo, en el caso que un venezolano o colombiano esté justamente sintonizando nuestra transmisión y esté en este momento en Caracas, por ejemplo, en Bogotá, sí, o en Medellín, y diga, yo quiero entonces iniciar mi proceso migratorio, ¿puede hacerlo estando fuera del territorio español, contactándolo en este caso, por ejemplo, a un abogado de inmigración como usted, y de pronto desde allí hacer el proceso, y debería aplicar en el consulado español de Colombia o de Venezuela? Exacto, del lugar de residencia. Pero depende de qué visado. O sea, vuelvo a repetir, Okay. Si es una Golden Visa lo puedo hacer directamente desde España, Okay, en un viaje de turista, pero también la puedo hacer en el consulado. Cierto. ¿Vale? Normalmente el criterio es preparar todo desde el consulado español en el lugar de origen del solicitante. Correcto. Es decir, que si alguien reside en Medellín o reside en Bogotá, pues tendrá que ir al consulado español que le corresponda en Colombia. En Colombia. Doctor, y estaba justamente revisando su página web. Estamos conversando, como ya he dicho, con el abogado español José Luis Campillo, director de JLC. Abogados. Doctor, ¿y los servicios que ofrece concretamente, los servicios profesionales y de acompañamiento que ofrece su bufete de abogados, en qué consisten concretamente? Bueno, nosotros somos un despacho que estamos especializados en el cliente privado internacional, es decir, en el extranjero, que va a España. Tenemos un 90% de clientes que son de diversas nacionalidades, británicos, alemanes, franceses, americanos, latinoamericanos en general. Solamente tenemos un 10% de clientes españoles. Sí. Es la vocación que siempre hemos tenido en el despacho y que yo quise, como titular del despacho, instaurar, ¿no? Los servicios, para que todo el mundo se haga una idea, nosotros podemos cubrir cualquier servicio legal con trascendencia en España. Desde un procedimiento de inmigración, que estamos hablando ahora mucho de eso, pero hacemos mucho tema de real estate, derecho inmobiliario, hacemos mucho tema judicial, demandamos mucho a los bancos, a aseguradoras, empresas, siempre desde el punto de vista del cliente individual, del consumidor. Sí, hacemos derecho corporativo también, lógicamente, pero sobre todo nuestra especialidad es el cliente normal, el cliente, una pareja profesional, sí, inversionista, o una familia, familia. O sea, alguien alguien que le pasa algo en España y que necesita abogados. Doctor, tengo también una pregunta que me formuló acá un colega también, y dice, para adquirir la nacionalidad española, ¿debo renunciar a mi nacionalidad argentina, por ejemplo? No. De hecho, son tratados internacionales entre los dos países, y no tienes por qué. Esto lo quiero dejar claro con carácter general. Muchas veces también nos dicen, y yo soy americano y me Exacto. piden esto y lo otro, tal, para aquí, para allá. Vamos a ver. El pasaporte es un derecho de preferencia. O sea, cuando uno viaja siendo americano y español, o colombiano y español, a España puede elegir con qué pasaporte entra. Cuando uno está en un país, está con un pasaporte. Aunque tenga los dos. Así es. O sea, entras con uno, no entras con dos, ¿correcto? Entonces uno prefiere tener ese pasaporte. Sí, naturalmente, porque de hecho eso ocurre también cuando uno entra a su país de origen donde nació. Bueno, el país te exige, entra con el pasaporte nativo, por decirlo así. Pero interesante su respuesta, porque justamente entonces es que no necesariamente, o no, a menos que sea una opción que él quiera renunciar a la nacionalidad de origen, pero no tiene por qué hacerlo. No, de todas formas, vuelvo a insistir. Sí. Depende siempre, hay que estudiar cada caso en concreto, Sí, porque importante. en derecho 2 y 2 no son 4. Es decir,
Todo es una teoría general, pero luego hay que ver las circunstancias de cada persona, porque hay gente que a lo mejor dice, mira, es que yo, claro, yo no soy americano de origen, yo me naturalicé americano, ¿me puede provocar un problema esto? Vamos a estudiarlo. Sí, eso es otro escenario, exacto. Y esa persona siempre le recomendamos que coja, o sea, que escoja, perdón, un abogado americano de inmigración que le asesore en la parte americana. Nosotros no asesoramos nunca en la parte americana, porque no somos abogados americanos, ni pretendemos serlo, somos españoles. Cuando se nos ha dado un caso así, un poco complicado, le decimos, vaya usted a un abogado de inmigración americano y nos ponemos a trabajar conjuntamente. Es decir, la parte americana con la española para que no haya conflicto. Porque a veces puede ser que quieras hacer un pasaporte, un movimiento y pueda perjudicar en origen a ese solicitante. ¿Me estoy explicando? Pero con carácter general no afecta. Además, así como conversábamos sobre la importancia de hacer una migración ordenada también, cada caso es especial. La verdad que yo creo que eso lo hemos aprendido en inmigración, que es hablar con un experto en el área y, bueno, presentarle las evidencias, los documentos, el perfil, y ahí el abogado, naturalmente, con su experticia va a poder decir. Doctor, es muy común justamente que en los países que ya he mencionado, donde justamente nosotros tenemos una audiencia muy especial aquí en Doral Voice, y es, de pronto, yo tengo un abuelo, un bisabuelo español, mi abuela era española, por ejemplo, y en mi familia no se ha tramitado la ciudadanía española, pero esa gente que tiene una idea, o bueno, porque toda su descendencia, si tu bisabuelo era español, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el primer paso para poder efectivamente aplicar y poder recibir la nacionalidad española? Bueno, esa pregunta está muy bien traída porque desde octubre del año pasado entró en vigor, 20 de octubre, la Ley de Memoria Democrática. Sí. Lleva 5 meses en marcha, ¿no? Y entonces inicialmente estaba prevista para reparar a lo que eran las víctimas del franquismo, del exilio, etcétera. Y a través de una disposición adicional octava de la propia norma establecía que todos aquellos que fueran hijos o nietos de españoles podrían adquirir la nacionalidad española, pero había que, digamos, acreditar la condición de exiliado. Sin embargo, 3 días después, el Ministerio de Justicia español estableció una instrucción donde abría esa posibilidad a cualquiera que fuera hijo o nieto de español durante el plazo de 2 años. Es decir, 20 de octubre del 22 hasta 20 de octubre del 24. ¿Ok? 2 años. Stop un segundo allí porque una información importante nos está suministrando. Ya entonces, porque yo tengo aquí en mis apuntes, dice que la nueva ley de nietos permite que los hijos y nietos de personas nacidas en España y exiliadas durante el franquismo adquieran la doble nacionalidad de forma directa. Ya no... Sí. No necesariamente exiliado, esa es la aclaratoria. No. Ya no hace, o sea, el día 20 de octubre tenías que acreditar la condición de exiliado. Pero bueno, la condición de exiliado, había una presunción de exiliado todos aquellos que del 18 de julio del 36 al 31 de diciembre del 55 hubieran salido de España. Eso daba una presunción. Pero es que después, a los 3 días, insisto, esa instrucción del Ministerio de Justicia lo que hizo fue abrir, si se nos permite la expresión, el melón para todo el mundo que fuera descendiente de español, abuelo o padre. Ya está. Con eso cualquiera, sea, si fuera exiliado político o no, puedes adquirir la nacionalidad española. Entonces debe haber mucha demanda con esa posibilidad. Muchísima, doctor. ¿Y qué debo acreditar? El pasaporte de mis bisabuelos es clave, me han dicho. Sí, bueno, en este caso, un caso normal sería la partida de nacimiento del solicitante, el certificado de matrimonio de la rama por la cual venga el abuelo, es decir, paterna o materna, es decir, de los padres, ¿vale? Y el certificado de nacimiento del abuelo o abuela en España. En España, claro. Porque tiene que ser español de origen. ¿Qué es lo bueno de esta ley de nietos, la nueva? Que adquieres la condición de ciudadano español de origen, es decir, por el ius sanguinis, es decir, como si hubieras nacido en España. En el propio... Y esa condición te permite que tus hijos, a su vez, la transmitan a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. O sea, eso es, creo, y luego además no tienes ninguna obligación de residir en España. O sea, estoy leyendo eso justamente. Sí. Si usted es ciudadano americano. Sin necesidad de vivir en el país por un lapso mínimo ni determinado. Nada. Simplemente es un proceso que es muy costoso, sobre todo con
mucha gente ha perdido la conexión con sus países de origen. Exacto. Cuba, Venezuela, Colombia, etcétera. Y entonces, pues nosotros ayudamos en la recopilación de esa documentación. Muchos otros no, muchos otros tienen la documentación y quieren nuestro asesoramiento desde España, porque todo el proceso se hace desde España. Correcto, sí. Interesante, doctor, porque justamente también habíamos conversado en una conferencia que yo tuve la oportunidad aquí en Doral y recuerdo muy especialmente los cubanos y venezolanos que reportaban las dificultades para poder en el país, frente al caos institucional que hay en ambos países, poder obtener documentación para acreditar y evidenciar pues su nacionalidad, sus orígenes. Eran como casi imposible. Entonces estaban todos como en una laguna. ¿Qué hacemos? Se está consiguiendo. No tienen que preocuparse. Se consigue. Sí, doctor, ¿y ese proceso entonces se inicia para poder aplicar? Porque está desde octubre de 2022, reciente, 5 o 6 meses. 5 meses, no es nada. ¿Y cómo va el proceso? ¿Qué podemos reportar ya de los 6 meses de eso? Bueno, tenemos ya tenemos ya bastantes personas que han presentado la solicitud en diferentes consulados, en Chile, en Argentina, en México, en Cuba, en La Habana, aquí por supuesto en Miami muchísima gente. Tenemos ya algunas resoluciones positivas. ¿Ya hay resoluciones? Sí, ¿Los tiempos de respuesta? Porque es que depende del supuesto, porque es que hay 3 supuestos. Uno que es por simplemente abuelo o abuela español, que eso tiene su trámite. Luego el 2 es aquellos que hubieran perdido, o sea, los hijos de aquellas mujeres que hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad por casarse con una persona extranjera, es decir, una señora de Galicia que se fue a Venezuela, se casó con un venezolano y perdió su nacionalidad española. Eso es otro supuesto. Pero el tercer supuesto, ese es bastante ágil, bastante más rápido, es, si usted recuerda una ley de memoria histórica del 2007, ¿de acuerdo? Y entonces ahí permitía nacionalizarse español a todos aquellos que fueran, lo mismo, hijos o nietos de español, pero que fueran menores de edad. Excluía a los mayores de edad. Entonces, o sea, la ironía fue que muchos en una familia, los hermanos menores sí que pudieron hacerse y los mayores no. Y ahora, ese supuesto 3 permite a los que no pudieron en el 2007 naturalizarse españoles, con esta nueva ley son menos documentos, si estás en el mismo consulado, como tienen ya, digamos, en los archivos todo, eso va mucho más rápido. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. Y ahora, y sabemos además que también, lo decía usted en la reunión, y era de... Todo se tramita también en España, y en la biblioteca había yo creo que recordaban, era el registro, ¿cómo se llama en España? Recuérdenme. Bueno, está el registro civil central. Exacto. Y luego están los registros civiles, digamos, en cada provincia, localidad, pueblos, porque a veces nosotros nos volvemos locos para encontrar. Dice, mi abuelo era de Canarias. ¿De Canarias de dónde? Y dice, de San Bartolomé de Tirajana. Bien. ¿Cuándo nació? Creo que en el 1897. ¿Tiene usted fecha? No. Entonces, claro, tengo que a veces hay que empezar a labor de investigación, y al final y conseguimos encontrarlo. La suerte, doctor, que en una ocasión, por ejemplo, alguien me reportaba que consiguió el pasaporte. El pasaporte ya es, ¿no? ¿Puede ser un documento importante en ese proceso? Pues es la consecuencia del proceso. Exacto. Doctor, pero he estado leyendo justamente, y a propósito de esta reunión, y era que hay unos riesgos, bueno, son unas lecturas que se le da, lo he leído en la prensa española, de que esta ley de memoria democrática podría ser derogada. En el caso de 2 años, 1 año, que de pronto hay un cambio de gobierno en España, que sabemos también España en el contexto político es bastante, vamos a decir, complejo, por no decir otra palabra, un poco complejo. Tenemos lo nuestro también. Sí. Exactamente, tienen lo suyo, así es. Pero entonces, entonces la gente decía, bueno, pero entonces voy a aplicar, y digamos, si de pronto la derogan y mi proceso queda en el aire. No, vamos a ver. De nuevo, es muy buen punto de vista por su parte, porque quiero dejar claro que la ley tiene una vigencia de 2 años que incluso, no lo he comentado antes, se puede prorrogar 1 año más. O sea, podríamos tener hasta 3 años. Hasta 3. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta es una ley de reparación de víctimas del franquismo que hace el gobierno socialista en España, ¿vale? Entonces, sin entrar en ninguna valoración política, nosotros como abogados lo único que estamos es utilizando un instrumento legal para ayudar a la gente a nacionalizarse español. No estoy opinando sobre la ley, estoy simplemente diciendo lo que es una realidad. Sí. Pero es verdad que en diciembre de este año va a haber elecciones generales en España. Así es. Cualquier, digamos, aplicación que alguien someta en cualquier tipo de consulado está a salvo, porque lo único que tienen que hacer es esperar a resolverla. ¿Me estoy explicando? Sí.
Es decir, que mientras la ley esté vigente, si usted, o sea, no tiene que esperar a que se resuelva. Mientras la ley esté vigente, si usted aplica, Exactamente. su caso está a salvo. La otra cosa es que luego Posterior a eso, se lo concedan o no se lo concedan, Exacto. pero hay seguridad jurídica para eso, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que si hay elecciones en diciembre de este año y el partido que actualmente está en el gobierno no sigue, Sí. ya han dicho el Partido Conservador en España, es público, o sea, no... sí, lo hemos leído. Claro, Así es. que van a derogar la ley. Pero se dan tres situaciones y estamos en manos de políticos, ojo, no lo olvidemos nunca. Han dicho eso, pero pueden darse tres escenarios. Una, que no la deroguen inmediatamente, es decir, que puedan derogarla casi no sé, en verano del año siguiente. O sea, estamos con Así es. un año y medio todavía de tiempo. Pero bueno, no queda mucho. Sí. Dos, que deroguen la ley parcialmente. Es decir, ¿Qué que es parcialmente? Parcialmente significa que deroguen la ley en muchos apartados, pero puedan dejar abierto lo de la nacionalidad. La nacionalidad. Ok, claro. Ok. ¿Vale? Vale. Y tres, que no hagan nada. Que de pronto haya algunos movimientos. ¿Usted se cree que si viene una situación, le pregunto, no, Dios quiera que no, Sí, por favor, por favor. como el COVID o una guerra, esas son cosas que están pasando ahora, la economía, la recesión, ¿usted cree que un gobierno no va a priorizar esas cosas en lugar de derogar una ley de memoria histórica que encima está ayudando a mucha gente a nacionalizarse español? Español, sí. Sí, doctor, entonces para poder aplicar y poder acogernos a esta ley de memoria democrática, entonces se puede hacer contacto, por ejemplo, con JLC y allí, naturalmente, en la primera asesoría se expone el caso, Sí. los documentos y se hace como una hoja de ruta hasta llegar al objetivo, ¿no? Y no necesariamente tengo que estar en España. No. De hecho, por eso tenemos la oficina de representación en Bogotá, igual que la tenemos aquí en Miami. La gente llama aquí a nuestra oficina en Miami, la atiende nuestro equipo y luego se procesa todo el caso desde España. O sea, toda la contratación se hace en España, todo se gestiona desde España, desde aquí se ayuda, pero ya está. Doctor, la visa de... ¿Tiene una visa de talento especial como aquí en Estados Unidos, en España? ¿Alguien que tenga, por ejemplo, artistas, premios, reconocimientos? Sí, pero a ver, hay varios tipos de visado. Uno que se llama de carta de naturaleza, que alguien, por ejemplo, que haya hecho, no sé, méritos. O sea, un libro premiado, por ejemplo. Sí, méritos por España, ¿no? O que haya hecho algo relevante para el país, el gobierno, mediante un Real Decreto, le puede conceder directamente la nacionalidad española. Por ejemplo, creo recordar que hay algunos expresidentes de países latinoamericanos que el gobierno español le ha concedido la nacionalidad por eso, por carta de naturaleza. Sí. Deportistas, escritores. Actores, gente que ha puesto el nombre de España en el mundo, ¿no? Que no son españoles inicialmente. Y luego hay también para el tema de talento, pero esas son bastante complicadas. Creo que aquí tampoco es tan fácil, ¿no? Sí, aquí tampoco es tan fácil. Si es que la visa, que hay muchos también migrantes que aplican. Bueno, yo creo tener algunas condiciones especiales, me ganan unos premios, pero yo decía, voy a preguntarle al doctor José Luis Campillo, con quien estamos conversando la tarde de hoy en Doral Voice, si efectivamente eso es posible. Pero yo en todos estos años creo haber tramitado una. ¿cómo se llama esa visa, doctor? Se llamaba, es una especial, es que le cambian el nombre según va pasando el tiempo, pero una parecida es profesional cualificado especialmente para no sé qué. Para algún área. Para estudiar, doctor, la visa de estudiante, si quiero hacer un posgrado, hay muchos latinoamericanos, ¿no? que van justamente a hacer un posgrado. ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues es igualmente, se hace en el país de origen o incluso, como he dicho, se puede hacer una vez que... Esto es muy novedoso, una vez que van a España como turistas. Lo bueno es que la reforma que ha habido para el visado de estudiantes es que te permite trabajar hasta 30 horas al mes. Permite trabajar al estudiante. Hasta 30 horas al mes. O sea, recibir ingresos en el territorio español. ¡Qué bien! Sí, eso ha sido muy reciente. Veo muchos cambios, doctor, le escucho, y en el caso de la migración hacia España y de las leyes y normativas cambiantes, ¿no? Un poco más flexible, porque la visa de nómadas digitales, doctor, se las trae, ¿no? Es muy interesante. Es muy interesante, sí. Recordemos que es esa visa, doctor. La visa de nómada es que yo puedo estar en España trabajando por una empresa extranjera, pero ¿puedo recibir dinero dentro de España? Sí, bueno, usted le paga a la empresa, una empresa, o sea, usted trabaja para un banco americano. Ajá. Y usted, si el banco le permite que usted trabaje remoto, naturalmente. Remotamente, usted se va a España, tiene unos ingresos de, vamos a decir, $10.000, $15.000,
Esa también aplica para la familia, que ves los supuestos especiales, ¿vale? Y luego no tienes que tener más, incluso te permite recibir en España también ingresos si eres, ¿cómo se llama? Self-employed, como autónomo, ¿vale? Sí. Entonces, incluso hasta un 20% te permite tener ingresos del país de destino, en este caso España. Es diferente la colombiana, porque en Colombia es distinto. Doctor, Sí. tuve la oportunidad de tener aquí a la presidenta de la Asociación de Nómadas Digitales Colombianos y no pueden recibir recursos sí. dentro del territorio, o sea, Sí. recursos de una empresa Sí. colombiana. Tiene que ser una empresa fuera del territorio colombiano. Pero en general eso es más para gente que son así como, digamos, autónomos. Pero lo normal que estamos viendo es desplazamiento de gente. Pero usted fíjese, alguien que, por ejemplo, una empresa que tenga mucho tema digital, ¿no? Y que tenga muchísima gente que tenga que establecer en oficinas, en sitios que son muy caros, ¿no? Alquileres. Pone a 10 o 15 personas de sus directivos, los manda a España al sol, ¿vale? Sí, exacto. Y con los mismos sueldos, pero ahorran un montón en infraestructura. Porque Claro, exactamente. Claro. Tiene sus ventajas eso, sin duda. Y esa familia, esos señores americanos, muchos de origen latino, que hablan perfectamente español, no tienen barrera idiomática, pueden, que también lo decimos son las 10 razones para vivir en España, pueden escolarizar a sus hijos en colegios internacionales, británico, liceo francés, alemanes, americanos, sin ningún tipo de problema. O sea, su cultura americana en España no se les va. Sí, sí. Y entonces ellos allí tienen un nivel de vida mucho más placentero, no tienes tanto estrés, como puedes tener en un país como puede ser Estados Unidos o incluso el Reino Unido. Entonces, bueno, eso son ventajas y una experiencia de vida. Puedes estar 3 o 4 años trabajando y viviendo en España y, bueno, está bien. Sí, doctor, yo voy a aprovechar realmente sus saludos aquí que nos está grabando en vivo, que estábamos con nuestro amigo del Master Control, que es Fabricio Evans. Gracias, Fabricio, por hacer posible realmente técnicamente este programa, por tu compañía aquí. Doctor, yo quiero también ahora conversar a propósito que estamos hablando de España, que esta tarde me ha encantado, mira, ya estoy hablando, me ha encantado, y es la gastronomía, doctor. Y yo sé que quizás, bueno, me estoy saliendo del guión, pero voy a aprovechar de poder de tener aquí a un ciudadano español, porque se come muy bien en España, doctor. No se come mal. Se emocionó. Ahora, pero ¿cómo podemos? ¿Qué es yo digo, ¿qué es la gastronomía española, doctor? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es? Bueno, yo creo que España es un país que tiene productos naturales muy buenos. Hay una cultura de dieta mediterránea. De hecho, España es uno de los países más longevos del mundo. Sí. Creo solamente nos gana Japón y a lo mejor, y creo, no sé si Singapur, no me acuerdo, pero Japón seguro. De hecho, España tiene un gravísimo problema ahora con las pensiones, porque como dice un famoso periodista compañero suyo en España, dice que nos ha dado por no morirnos. Y entonces, claro, la gente está aguantando 80, 90 años y claro, eso es un coste muy grandísimo, ¿no? Sí. Y bueno, y buena parte de eso, la culpa la tiene la alimentación y el estilo de vida mediterráneo. Es decir, se hace mucha vida en la calle, como usted sabe. Sí, una vida de calle, compartir. Tapear, compartir, por eso, quieras o no, te alarga la vida. Y en España también se trabaja mucho, no quiero decir que no se trabaje, pero que se toma la vida de una manera diferente. No todo, o sea, sobre todo, yo siempre he dicho que España es un país para vivir, no para trabajar. Es decir, que Qué frase, doctor. Sí, pero en el sentido de que, por ejemplo, Estados Unidos es un país fantástico para el business, igual que el Reino Unido. Claro, y tal cual. Pero España, claro, para alguien que se quiera retirar, si usted lo piensa, y dice, es un país fantástico. Y volar internamente, domésticamente en España también son vuelos económicos, 60, 40 euros. Sí. Y poder ir de Madrid a Barcelona en el tren maravilloso, en Renfe, que se llama, ¿no? Sí, es el AVE. El AVE, de Alicante, Valencia, Barcelona, vas a Madrid en 1 hora y media, 2 horas. Málaga, Sevilla. España está súper bien conectado con autopistas, vuelos, etcétera. O sea, muy, muy, muy bien, ¿eh? Qué bien. Ya para terminar, doctor, de verdad que le agradezco muchísimo, he disfrutado mucho y he aprendido de esta conversación con usted esta tarde aquí en Doral Voice. En el caso que de pronto tengo una novia española o un novio español, eso, si nos casamos, ese proceso es difícil. ¿Dónde se casan? ¿En España? ¿En España? No. ¿No? ¿Y aquí? Bueno, se pueden casar aquí, luego irse se hacen los procesos. Sí.
Porque se lo menciono porque en el caso de aquí de Estados Unidos, ya sabemos, siempre, reportan la gente que aplica para, si se casa con un ciudadano, que es difícil, que la verificación, que si es de verdad, que el Facebook de hace 20 años. En el caso... No, en España no es tan estricto como aquí, pero lógicamente cualquier tipo de fraude debe ser castigado. O sea, sí, naturalmente. No nos volvamos locos. Es decir, eso de voy a casarme con alguien para darle la ciudadanía, pues no está bien. O sea, eso no está bien. En ningún país. Pero una cosa que también quiero apuntar, que es que creo no hemos comentado, es el tema de la salud en España. ¿Cómo es? La salud pública o privada. España es, curiosamente, el país que tiene la mejor sanidad pública del mundo, según dicen todos los organismos, es Francia. Después sigue Malta, Singapur, y España está entre los 6 o 7 primeros pública. Pero la privada, lo bueno de la sanidad pública, privada española, es que cualquiera que pide un visado de residencia en España, antes de que se lo concedan, puede irse con un seguro médico privado que contrata en España. Y prácticamente a un coste de $200 o $250 al mes, te cubre la mayoría de situaciones, incluso quirúrgica, que depende de cada póliza de seguro, ¿no?, que uno contrate, pero que comparado con el coste de aquí de un seguro en Estados Unidos, estamos hablando que España puedes pagar $2.000 para todo un año y aquí a lo mejor lo pagas al mes. Esa es otra ventaja entonces de poder totalmente. Una ventaja brutal. Brutal. Y la medicina española ya sabemos que está entre las primeras del mundo. Sí, los médicos. He tenido también la oportunidad de dar lectura al Consejo Científico Español y hacen los principales estudios en español, científicos en español, se hacen justamente en España, en la Argentina. Tienen una producción científica muy importante. España. No lo sabía. Sí. España tiene, no recuerdo ahorita, es el Consejo de Investigaciones Científicas Española. Hace la producción científica española, los científicos españoles que tienen una producción científica, un conocimiento científico bien importante. De hecho, muchos de los científicos en América Latina hace pasantías allá y se produce ciencia en español. Eso es una maravilla. Otra ventaja, hemos nosotros aquí esta tarde hablado. Maravilla. Bueno, doctor, ya para terminar, la verdad que estamos viendo en pantalla en este momento, doctor, esa es la cuenta de TikTok. Eso es Instagram, ¿no? Eso es TikTok. Creo que esto es Instagram o TikTok. Bueno, aquí tenemos entonces mucha información. Vivir en España de forma legal. Esa es la frase que me gusta. Sigo leyendo. No más digitales requisitos, de manera que quien pueda seguir, y le vamos a dejar a toda la audiencia de Osvaldo Comenta y de Doral Voice todos los datos para contactar información del doctor José Luis Campillo. Tenemos mucha información, doctor. Le damos importancia muy bien a las comunicaciones, doctor. Eso me gusta. Bueno, yo estoy delego en un fantástico equipo que gracias a Dios tengo. Yo estoy más en el viejo estilo, ¿no? Las redes sociales son importantísimas. Estamos teniendo muchísima gente que nos contacta por redes sociales. Es una realidad que hoy en día es así. Es lo que hay. Sí. Bueno, doctor, estamos en una emisora de radio, ya estamos terminando y le voy a hacer una pregunta no prevista y es, ¿qué escucha el doctor José Luis Campillo en su Spotify, en su casa? Porque esto es radio, hay música. ¿Cuáles son sus preferencias musicales? Bueno, pues yo, mi gran ídolo es Julio Iglesias. El maestro. El maestro. Sí. ¿Qué ¿sabes? Respuesta? Fabricio sabe ¿Qué te parece, Fabricio, esa respuesta aquí que nos ha dado? Sí, bueno, me gusta mucho la música de todo tipo. Yo tengo con mi hija, escucho mucho, me gusta mucho The Weeknd, por ejemplo. No sé, me gusta mucho la música en general, la música buena, pero lo que es bueno para uno a lo mejor no es para otro. Pero bueno, me gusta mucho los clásicos, los Beatles, Elvis, Frank Sinatra. Yo escuchaba el último de la fila, doctor. Sí, claro, muy buenos también. Es una maravilla. En estos días hace poco lo leí. Maravilloso el último de la fila. Hay una cosa muy buena en España, bueno, eso ya es de nuestra generación, porque uno va cumpliendo años, que es la movida madrileña, ¿no? La edad de oro del pop español. Hay muchos grupos buenísimos, Mecano. Sí, Los Secretos, el que usted ha dicho, la última fila, Danza Invisible, estos, Modestia aparte. Hay muchos, depende de los hombres que fueron una revolución también. Sí, una revolución. Sí, pero bueno, yo soy un poco más de estilo clásico, pero para nosotros, alguien como, en música, alguien como Julio Iglesias representa muchas cosas. También Rafael, pero es que Julio Iglesias es, digamos, aparte de todo lo que hay alrededor de él, ¿no? La todo leyenda, lo que es, ¿no? Lo que es una persona, yo lo admiro mucho y bueno, España es muy querido y en todo el mundo, creo. Bueno, señores, ahora sí ya estamos terminando el espacio hoy de Osvaldo Comenta. Como les he dicho, yo soy José Ramón Villalobos
periodista venezolano aquí en El Doral, y yo he tenido el privilegio y la fortuna de conversar con José Luis Campillo, abogado español, director de JLC Lawyers. La verdad que, doctor Campillo, gracias por haber puesto todo al servicio de mi audiencia, su saber y su experticia para poder migrar a ese maravilloso país que es España. Gracias. Gracias a ustedes, y vuelvo a repetir que yo estoy encantado con Estados Unidos. Es un país que llevo muchísimos años viniendo, me gusta mucho, y España es una opción más. Ustedes son muy bienvenidos. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por su Gracias. Gracias, doctor. Y ustedes ya saben, este espacio pueden verlo también en diferido a través de todas las redes sociales de Doral Voice y de Osvaldo Comenta y de @elvenezolanosnewspaper.com. Nos vemos el próximo jueves. La verdad que me he quedado feliz esta tarde después de haber conversado, repito, sobre uno de los países más maravillosos que tenemos, que es la madre patria España. Nos vemos. Chao. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece.